Buenas noches a todos, buenas noches. Aquí quien les habla es el ingeniero electricista Alain del proyecto Educa Drives. Y hoy estamos comenzando otra transmisión en vivo, una más del proyecto. Hoy voy a hablar sobre fallas. Ocurrió una falla, ¿qué hacer? Se produjo una falla en el inversor de frecuencia, hablando específicamente de sobrecarga o sobrecorriente en el drive, o se produjo una falla de sobrecarga o sobrecorriente en su soft starter. Hoy voy a hablarles sobre estos problemas con los controladores. Y bienvenidos a todos. Buenas noches, Edivaldo. Buenas noches a todos los que están viendo la transmisión en vivo. Bienvenidos a todos a nuestra transmisión en vivo. Recordando que cualquier duda, cualquier pregunta que tengan durante la transmisión en vivo y quieran compartir esas fallas que ocurren en la rutina diaria, tú técnico, tú ingeniero que trabajas con inversores de frecuencia, si quieren compartir, vamos compartiendo aquí, vamos conversando sobre estas fallas en los controladores. Y para empezar, preparé aquí un MindMeister sobre fallas de sobrecorriente o sobrecarga en el controlador. Y la primera pregunta, el primer cuestionario que hago y siempre comento en el día a día es, ¿ya estaba operando así? ¿Qué cambió en el proceso? Es decir, si tienes un equipo, digamos, tienes un inversor de frecuencia, un arrancador suave y ya estaba operando así, ya estaba funcionando y de repente ocurre una sobrecarga en el drive o una sobrecorriente en el drive. De repente, de la nada, estás operando y de pronto ocurre la sobrecarga en el drive. ¿Quién no ha tenido esa experiencia? Quien trabaja con inversores de frecuencia o ya ha trabajado, seguramente ya ha pasado por esa situación de que ocurra una falla de sobrecorriente o sobrecarga en el drive, estando el drive en funcionamiento. Y muchas veces, por ejemplo, la corriente, voy a hacer aquí un gráfico de corriente versus tiempo. La corriente está trabajando en el límite. Y es muy importante, a veces veo que la gente tiene bastante dificultad para entender quién está generando la corriente en el sistema. ¿Es la aplicación? ¿Es el motor? ¿Es el propio inversor? ¿Es el propio software? El inversor y el soft starter tienen el papel de hacer la lectura de la corriente. Son ellos los que leen la corriente. En el momento en que se supera el límite preestablecido, ellos generan la falla. Ellos generan la falla. Genera una falla de sobrecarga muchas veces relacionada más a la aplicación o sobrecorriente que superó la corriente preestablecida. Entonces tienes, no sé, un inversor, por ejemplo aquí, un inversor de 5 amperios, un inversor, y tu aplicación, una aplicación con un motor nominal de 5 amperios también. Y entonces, operando ese inversor con ese motor, la aplicación en su conjunto está operando en 5 amperios, en el límite. Y de manera repentina e inesperada, al ocurrir picos de corriente eléctrica de gran intensidad que superan los límites establecidos, se termina generando una falla crítica en todo el sistema. Eso es lo que ocurre. ¿Entendiste? Esa es la falla que ocurre. Lo que tienes que tener en cuenta a veces, Carlos Gómez. Buenas noches, Carlos. Bienvenido a nuestro live. Cualquier duda, estamos a disposición. Lo que tienes que considerar a veces, ¿ese equipo ya estaba operando así? Esa es la pregunta que te hago. ¿Ya estaba operando así? ¿Qué pasó en el sistema en su conjunto para que ocurriera esa anomalía? ¿Se produjo esa falla de sobrecorriente o sobrecarga en el drive? ¿Qué pasó? ¿Hubo picos? Probablemente hubo picos. Vale, pero ¿por qué se produjeron esos picos, Alan? Probablemente esos picos muchas veces están relacionados con la aplicación. La aplicación a veces puede tener, si es una cinta transportadora, por ejemplo, una cinta transportadora que está acostumbrada a recibir un peso X y en un determinado momento recibe un peso mayor, la corriente consecuentemente va a aumentar. Al aumentar la corriente y superar los límites que están programados en el inversor de frecuencia o en el soft starter, se genera una falla, va a generar una falla. Y ahí muchas veces
lo que veo es que la gente tiene dudas. Muchas veces la gente piensa, tiene dudas y cree que es el inversor el que tiene el problema o que es el soft starter el que tiene el problema. Y en realidad lo que está pasando es la aplicación. La aplicación que estás utilizando, el compresor, la cinta transportadora, recibió alguna anomalía adicional ahora que está determinando que puede ser eso lo que está afectando, que tu corriente esté subiendo y superando el límite. Servo, buenas noches, bienvenido. Entonces, personal, incluso para quienes están entrando ahora, si tienen alguna experiencia relacionada con sobrecorriente, sobrecarga, de la que quieran hablar o compartir, ¿de acuerdo? Quedamos a disposición, estamos aquí para ayudar. Entonces, muchas veces la gente piensa que el problema de la corriente con el tiempo es un problema del inversor o del software. No, el problema es la aplicación. Vale, Leandro, pero ¿cómo voy a saber si el problema es el inversor o si el problema es la aplicación? Bueno, existen varias maneras de verificar si el problema de la sobrecorriente está directamente relacionado con el inversor o si está directamente relacionado con la aplicación, porque todo es un conjunto personal. Imaginen, está el inversor, tienes el inversor de frecuencia que acciona el motor y el motor está acoplado a tu aplicación. Todo esto es un conjunto y el inversor está leyendo esa corriente, esa sobrecorriente, esa sobrecarga. La primera prueba que les pido que hagan, Alan, está dando fallo de sobrecorriente, sobrecarga, sobrecorriente, sobrecarga. La primera prueba que les pido, recomiendo que el personal haga en el campo de batalla es, si es posible, muchas veces, si es posible desacoplar la aplicación, es decir, desacoplar el eje del motor de la aplicación, desacoplar para ver si hay alguna característica dependiendo de la situación. Si la situación no es muy gradual, les pido que aumenten los límites de corriente, los límites de sobrecarga. Entonces, déjame incluso anotarlo aquí para nosotros. Vamos a abrir un bloc de notas aquí. Voy a abrir un bloc de notas aquí. Vamos a ver. Primera cosa, apareció una falla de sobrecarga o sobrecorriente. ¿Qué hacer? Ahora mismo estoy abriendo aquí el bloc de notas para empezar a escribir, para que hagamos un procedimiento aquí. He procedido a abrir varios de estos dispositivos aquí mismo. Vamos allá, equipo personal, presten atención. Lo que ocurrió exactamente fue una falla crítica de sobrecarga o de sobrecorriente dentro del variador de frecuencia. Debemos revisar esto con mucho cuidado. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué debemos hacer en este caso? Está fallando. La aplicación funcionaba perfectamente, estaba operativa y de repente, sin previo aviso, se bloqueó. ¿Qué hacer? Por favor, verifique y compruebe los límites actuales del sistema. ¿Cuáles son los límites de corriente y de sobrecarga del variador de frecuencia? Proceda a controlar estos valores. Si estos límites son demasiado bajos, límites de sobrecorriente, límites de sobrecarga, tomemos como ejemplo el CFW11. Tomemos como ejemplo el manual de CFW11. Lo conseguiré aquí. En lo que respecta a la sobrecarga del motor, aquí se presenta el parámetro de lectura detallado y el parámetro de configuración técnica. Aquí sobrecarga al 100%. Lo primero que pido de serie de fábrica es que venga con esto.
Va de 0.1 a 1.5 y el valor nominal, la corriente nominal, está programada allá en el P400, en el grupo P400. Entonces, lo primero que les pido que revisen es justamente este punto. Intenten aumentar un poco esos límites, no todo, para ver si habrá alguna modificación según el manual del fabricante. Así que aumenten los límites, verifiquen los límites de sobrecarga del drive y súbanlos para ver si eso resuelve su problema. Otro tema muy importante que a veces la gente pasa por alto y es fundamental que lo midas. Toma la pinza amperimétrica y mide. Realmente haz la medición. Si se trata de un inversor de frecuencia, mide la salida. El Soft Start también recomienda medir la salida, pero en el Soft Start tanto la entrada como la salida de la corriente serán iguales. Ahora, en el inversor de frecuencia no será igual. En el inversor de frecuencia solo se mide la salida. Primero, realiza con cuidado la medición de la corriente de salida del drive que va hacia el motor y luego verifica minuciosamente si el valor obtenido coincide de forma correcta con la lectura que aparece en la pantalla del drive. En el inversor o en el soft start, esto es muy importante porque a veces puede haber ese desfase. El inversor puede estar mostrando una corriente diferente de la que realmente está en operación y puedes pensar que el problema es la aplicación, pero en este caso el problema es el drive. Primero, compruebe si está revisando los límites de corriente. Sobrecargue los límites de corriente en el variador y luego aumente la velocidad para ver si eso resuelve el problema. Lamentablemente, esto no solucionó absolutamente nada. No solucionó nada en absoluto. También sería una excelente oportunidad para que puedas aprovechar para medir con precisión la corriente de salida del motor, haciendo uso de un multímetro digital o un amperímetro de gancho. Utilice un amperímetro para verificar cuidadosamente la lectura obtenida directamente en la unidad de control. Comprueba si es correcto. Verifica si está bien y si no lo está, si no está bien, si no está funcionando, incluso si tienes alguna experiencia de este tipo, comenta ahí, gente, Eduardo, Carlos, Sergio, comenten ahí, vamos intercambiando ideas sobre esto. Así que verifica si está bien, si no está bien. Puede ser, es el inversor, ¿verdad? El inversor no está leyendo, es el drive, ¿no? Es el drive, no está leyendo correctamente ese parámetro, no lo está leyendo correctamente ahora. Si este tema está bien, sigamos. Si cambiaste, aumentaste los límites y no se resolvió, aumentaste un poco los límites y no se resolvió, hiciste la medición de la corriente de salida hacia el motor, comunicaste hasta el amperímetro, verificaste en el display del inversor de frecuencia o del soft start, está bien. Bien, está bien. No es el inversor. ¿Qué más puedo hacer? Verificar la cuestión de aumentar aún más los límites aquí. Vuelve a verificar los límites establecidos. En caso de que el problema no se resuelva y si notas que nada ha cambiado, entonces deberás proceder al paso número 4. ¿Cuál sería el paso 4? Que yo recomiendo a la mayoría de que a veces, muchas veces da fallo y no te da tiempo de leer el perímetro aquí también. ¿De acuerdo, personal? Solo al momento de arrancar ya da fallo. A veces vas a medir aquí, hacer esa medición en el número 2 y ya da fallo. Puede ocurrir. Puede ocurrir a veces que dé ese fallo cuando estás haciendo esta medición aquí. ¿Qué le pido al personal? ¿Qué recomiendo que hagan? Desacoplar. Desacoplar la aplicación. Desacopla el eje. Ahora, desacopla el eje, específicamente el eje del motor. En la aplicación procede a desacoplar, desacopla con cuidado el eje. ¿Y qué es lo que va a pasar exactamente después de esto? El motor va a girar en vacío, ¿verdad? Sin carga. Es decir, la corriente a veces estaba ya en el nominal de 250 amperios. Sin carga va a bajar a 110 amperios o incluso menos, 90 amperios. ¿Lo entendiste?
Luego puedes realizar pruebas con el inversor de frecuencia. Coge el amperímetro. Tomas el amperímetro. ¿Falló? Falló. Vuelve a comprobar el número 2. Coge el amperímetro. Por favor, procede a medir la intensidad de la corriente de salida de las tres fases. ¿No estás de acuerdo con esto? Y luego compáralas de la siguiente manera. Compara. Y lo pondré aquí mismo, tomaré la corriente, mediré con cuidado la corriente de salida de las tres fases para comparar. ¿Está bien? ¿Es equivalente? ¿Coincide con lo que vemos en la pantalla? Está bien. Luego se mide la corriente de entrada de las tres fases. Realice una comparación detallada entre ambos valores. En el caso específico de que estemos trabajando con un equipo inversor de frecuencia, podrá observar que la lectura de la entrada siempre resultará ser considerablemente mayor que la cifra de la salida correcta. Además, debe tener en cuenta que la salida siempre registrará una medición de corriente mucho más elevada de lo que se consideraría normal en estas circunstancias. Lo que vemos aquí es la entrada de corriente. Ahora bien, si lo que tenemos es un soft starter, deben recordar que este equipo sirve para regular el inicio de los motores, por lo que siempre va a ser un componente clave en nuestra instalación eléctrica. Debes tener en cuenta que siempre va a dar la misma corriente OPA. Si lo que usas es un soft starter, siempre va a ser así por norma general. La corriente va a dar exactamente la misma medida tanto en los bornes de la entrada como en los de la salida. En absolutamente todo momento va a ser lo mismo. ¿Entendieron, chicos? En el soft start, pues porque la LAN siempre va a dar lo mismo. Porque también la forma constructiva del soft start en relación al inversor de frecuencia. Si tienes dudas o alguna pregunta sobre la forma constructiva también del inversor de frecuencia o del soft starter, cómo es independientemente del modelo, independientemente de la marca, tenemos nuestros contenidos en las redes sociales, están disponibles para ti sobre este tema, cómo es el inversor de frecuencia internamente, cómo es un soft starter internamente. El soft starter está dividido entre el modelo convencional y el modelo tradicional. Inversor de frecuencia. Es la misma estructura para todos los inversores dependiendo de la marca y el modelo, aunque algunos tienen algunas características diferentes de los otros. Esto ya se comentó, no voy a entrar mucho en detalles, pero fue mencionado en nuestras otras transmisiones en vivo de las semanas anteriores. Y también en nuestros contenidos. Otro punto muy importante que mencionaría aquí, además de estas mediciones tan importantes para verificar si todo está bien, ¿de acuerdo, personal? Con el inversor de frecuencia haciendo todo esto aquí y otro punto aquí hablando del inversor de frecuencia es realizar la prueba en frío para inversor de frecuencia. Alan, ¿qué es esa prueba en frío? Hicimos una transmisión en vivo sobre esta prueba en frío para inversor de frecuencia, realizar la prueba en frío. ¿Qué es la prueba en frío? Si haces la prueba en frío y sale bien, significa que probablemente el inversor esté en buen estado. Hiciste la prueba de corriente, mediste, probablemente esté bien. Hiciste la prueba de soft start, mediste la corriente, probablemente esté bien. No hay problema en el inversor de soft start. ¿Qué se podría hacer entonces para resolver el problema de la ILA? Ya ha pasado que el motor esté dañado y el inversor limite la corriente. Ya ha pasado que el motor esté dañado y el inversor limite la corriente, pero la velocidad quedó baja. ¿Hay alguna parametrización que evite que eso suceda? El motor estaba dañado y el inversor limitaba la corriente, pero la velocidad quedó baja. Sí, probablemente. ¿Cuál es el modelo, Sergio?
Hay algunos modelos de inversor de frecuencia en los que el propio sistema de control hace eso. Cuando alcanza la corriente máxima para que no se apague, reduce la frecuencia, va reduciendo la frecuencia y para que él falle, en vez de hacer eso, tienes que cambiar el sistema de control. Eso depende del modelo del inversor, ¿vale, Sergio? Según el modelo del inversor, así puedes hacer ese cambio, ¿de acuerdo? Pero es en el sistema de control, ¿entiendes? Y buenas noches a todos, Ariel. Buenas noches, Ariel. Bienvenidos, todos son bienvenidos. Si tiene alguna pregunta o si desea compartirla como lo hizo Sergio, estamos disponibles o yo estoy disponible para hablar e intercambiar ideas sobre estas deficiencias que son muy importantes para usted, el técnico, el GNC, en su trabajo diario. CFW11. Entendido, perfecto, Sergio. El código es CFW11-11, CFW11. Si observas con detenimiento este manual que tenemos abierto aquí mismo, puedes venir a esta sección, la cual establece las restricciones para tu velocidad de rotación y el flujo de corriente. El parámetro fundamental es el tipo de control que se muestra aquí. Es muy probable que el tipo de control adecuado para este caso deba ser el modo BB-Dirable, así que puedes configurarlo con el modo Sensorless o mediante el control escalar vectorial, según las necesidades de la aplicación que estés utilizando. Y de esta manera, el sistema no hará esta reducción de la frecuencia de salida. ¿Cuál era la solicitud, Sergio? Maestro, buenas noches a todos. Ya estoy conectado a la transmisión en vivo. ¿Estás viendo la transmisión en vivo, maestro? Estamos siguiendo la transmisión en directo. Si tienes alguna pregunta, no dudes en consultarnos. Bueno, chicos, la pregunta aquí es tú. Vamos. Recapitulemos aquí. ¿Se produjo una sobrecorriente o sobrecarga en el variador? ¿O sobrecarga sobre corriente? Fracasó. ¿Qué hacer ahora? ¿Qué hacer? Comprueba los límites allí. Analice el inversor en paralelo. Le sugiero que verifique los límites en paralelo para ver si se produjo alguna anomalía en la aplicación. Si la temperatura, muy importante, si la temperatura del inversor no está alta, si la temperatura del inversor no está alta y el ambiente no está caliente, la temperatura afecta la corriente, afecta directamente a los inversores. La mayoría de las veces trabajan a 45 a 50 grados de temperatura ambiente. Hoy, por ejemplo, aquí en Campurana hace calor, está caliente. No sé ahí, pero aquí no sé de qué región son ustedes, pero en esta época hace bastante calor aquí. Creo que la situación también está bastante tensa en Brasil. En ese momento es posible que el colector de la unidad se sobrecargue. ¿Por qué, Alan? Debido a que funciona a alta temperatura, en consecuencia, la corriente que puede manejar es mayor, más aún si no se ha realizado el mantenimiento preventivo de la unidad. Está afectado por la corriente, ¿de acuerdo todos? Él sufre de la corriente. Bomba sumergible, Sergio. Ah, ya entiendo, Sergio. Probablemente deberías memorizar esto durante el partido o el descanso, ¿verdad, Sergio? Se recomienda que las bombas sumergibles funcionen con una rampa de aceleración corta, como ocurre con la mayoría de las bombas. Rampa sumergible, rampa de aceleración corta, porque si no tiene ese disco que no engrana y no deja que alcance la velocidad nominal, o al menos 40 Hz, 50 Hz, y en consecuencia termina limitando la corriente de esta manera. Lo mejor que puedes usar, Sergio, en esta aplicación es utilizar el tipo de control para el SFVB11, el P202-0 mismo, ¿de acuerdo? Y poner la rampa de aceleración y desaceleración dependiendo de tu fabricante, pero para bombas sumergibles son 3 segundos, 5 segundos. La rampa de bomba sumergible es realmente muy corta, justamente por esa cuestión del disco, ¿entiendes? Entonces te recomiendo eso en tu aplicación, al menos hasta que alcance los 40 Hz, 50 Hz. Después puede ser una rampa un poco más larga. Se pueden hacer dos tipos de rampa, ¿entiendes? Edivaldo, el ACS 580 ABB hace eso. Edivaldo también es un sistema de control.
Al cambiar el sistema de control, el ACS 580 tiene el sistema de control tanto por PWO, por RPM o Hertz. Cuando la referencia es en RPM es un sistema de control. Cuando la referencia es en Hertz es otro sistema de control. Y en el ACS 580 también puedes cambiar el sistema de control y dependiendo de la aplicación tienes que ajustar también la rampa de aceleración y desaceleración. Entonces, gente, aquí ocurrió una falla. Se produjo una falla de sobrecorriente o sobrecarga en el driver. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Verificar los límites. Aumenta esos límites. Aumenta los límites. Ah, no se resolvió. Haz la medición de la corriente de salida hacia el motor con el amperímetro y verifica si la lectura está correcta de acuerdo con el display, porque si no está correcta, el inversor tiene un problema, está leyendo la corriente de manera incorrecta, ¿entendiste? El soft tiene un problema, está leyendo la corriente de manera incorrecta. Entonces el problema es el soft start o realmente el inversor de frecuencia. Ahora, si la corriente está bien, verifica nuevamente los límites, revisa la aplicación. ¿Ocurrió algo en la aplicación? Verifica la aplicación. Verifica allá con el operador. Verifica con el operador allá. Mira, el eje aquí fue cambiado. El rodamiento aquí del motor estará bien. La cinta transportadora allí habrá tenido alguna diferencia de peso, está poniendo más peso. Entonces verifica esa cuestión, porque si está poniendo más peso en el drive y él está acostumbrado a trabajar en el límite, cuando pongas más peso va a dar sobrecorriente, va a dar sobrecarga. ¿Por qué? Porque él está ahí trabajando al límite, ya no soporta más y entonces consecuentemente para no quemar el motor se apaga, da esa falla y a veces subiendo el límite se resuelve de inmediato, pero más adelante puede causar quemaduras en el motor o incluso por eso depende mucho también de la aplicación, del tipo de trabajo, pero de inmediato subes los límites y lo monitoreas, a veces es esa anomalía que surgió, puede que ni siquiera lo notes, a veces, no sé, está operando aquí a 5 a pie, ¿no? Y a veces este pico aquí que llega hasta los 9A, a veces este pico es un pico de milisegundos, lo que ya llega a generar una falla. No llega a afectar tanto la aplicación, pero sí llega a generar una falla. Entonces, subiendo los límites o también retrasando las fallas, ya lo resuelves, porque alguna anomalía ocurrió en la aplicación y estos picos aquí son de milisegundos que ni siquiera puedes ver en el inversor, ¿entiendes? Ni siquiera puedes verlos en el soft starter. Entonces, subiendo los límites ya resuelves eso. Y estos picos aquí a corto plazo no llegan a afectar la aplicación independientemente del número de picos, puede ser que afecten la aplicación más adelante, ¿vale? Pero eso solo lo puedes ver poniendo un analizador de energía allí y logrando captar esos picos, cuántos picos por segundo, para ver si hay alguna anomalía allí. Pero a veces no sabes por qué ocurrió la falla, no aparece y son esos picos de milisegundos que el inversor detecta y ya da la falla, ¿entiendes? Y entonces, subiendo los límites ya lo resuelves, ¿entiendes? Y otra cuestión, subir los límites al máximo, verificar la aplicación, aunque sepas que la aplicación tiene alguna anomalía, pero quieres ver si puedes ajustarlo directamente en el inversor sin necesidad de cambiar la aplicación. Es muy posible que te encuentres enfrentando una situación completamente diferente, como por ejemplo la necesidad de incrementar los límites de capacidad establecidos una y otra vez. En cuanto al tema de la aplicación, es probable que quieras intentar resolverlo de manera persistente sin ser consciente de que la aplicación ha experimentado modificaciones recientes. Por lo tanto, intenta solucionar ese problema técnico sin alterar la estructura de la aplicación. Subes los límites, pero te encuentras en un punto donde